¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta última transmisión del día de hoy, viernes, que hemos estado realizando durante esta semana, desde el lunes en esta 14ª Feria de Ciencias y Humanidades de la UAM Iztapalapa. Y en esta ocasión estoy muy contenta porque estamos haciendo una colaboración entre el Museo Gota de Agua, que es parte de nuestros invitados especiales de este año, y esta feria de ciencias. Y bueno, pues sin más, les voy a presentar le voy a pasar el micrófono, la estafeta al doctor Javier Velázquez Moctezuma, quien es el conductor de los conversatorios semanales de este Museo Gota de Agua, tan claro como el agua, y será quien pues dirija este conversatorio. Doctor Velázquez, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Y a quién tenemos el día de hoy y cuál es el tema? Muy bien, pues muchas gracias Lilia Anaya por incorporar los conversatorios del Museo Gota de Agua en las actividades de la Feria de las Ciencias Biológicas y Humanidades, que este es el año número 14 que se realiza. Es toda una hazaña de divulgación. En los conversatorios que venimos haciendo relacionados con el Museo Gota de Agua, estos conversatorios que hemos titulado Tan claro como el agua, pues hemos venido platicando cada semana con personajes que tienen que ver con alguno de los diferentes escenarios del agua, ¿no? Hemos contado con la colaboración de especialistas de nuestra universidad, pero también con otros personajes de mucha relevancia, muy generosos, que han compartido su experiencia con nosotros. Y este es el caso del día de hoy, que también marca un evento relevante, porque tenemos con nosotros a la maestra Beatriz Ramírez González, que ha sido una compañera, una aliada, una amiga de la universidad en todas sus cuestiones de divulgación de la ciencia, y ha sido un enlace con la delegación de entonces, la alcaldía de hoy, para poder hacer trabajos conjuntos entre nuestra universidad y la instancia de gobierno en Iztapalapa. Beatriz Ramírez, mucho gusto de verte, muchas gracias por estar aquí. No, pues, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación para estar nuevamente con ustedes, pues compartiendo un poquito de lo que yo he aprendido al ser cronista de Iztapalapa y al estar al frente del archivo histórico de esta demarcación. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un privilegio de tenerte aquí, Beatriz, y bueno, como ya oyeron ustedes, es una experta, es la cronista de Iztapalapa, se la sabe de todas en lo que ha sucedido en Iztapalapa, tiene una información privilegiada de cómo se ha desarrollado esta zona del país, y precisamente por eso hemos querido platicar con ella en un tema que sigue siendo doloroso, ¿no? Cómo hemos convertido un paraíso lacustre en una plancha de asfalto espantosa, ¿no? Le hemos titulado a este conversatorio La cuenca lacustre que se cubrió de asfalto. Esta desgracia ha sucedido en la Ciudad de México, y si no revertimos el proceso, si no lo detenemos, vamos a tener serios problemas en las próximas generaciones. Beatriz, muchas gracias por estar aquí, pero antes de comenzar, siguiendo el patrón de estos conversatorios, recuérdale a la audiencia que está con nosotros quién eres, cómo te formaste, cómo fue que llegaste a lo que hoy eres, cuáles fueron los momentos clave de tu formación, lo que te llevó a ser hoy la cronista de Iztapalapa. Cuéntanos brevemente antes de entrar al tema. Bueno, sí, muy brevemente, pues yo soy historiadora. De hecho, casi terminé la carrera en la UAM Iztapalapa, pero por querer hacer una tesis excepcional, el tiempo se me fue, pedí prórroga,
cometí el error de creer que tenía una segunda oportunidad de prórroga sin haber leído ni siquiera el reglamento y pues no era así. Así que causé baja, tuve que volver a cursar la carrera en la UNAM y fue donde me titulé. Y pues ya habiendo terminado la licenciatura por segunda vez, decidí continuar con la maestría. Entonces tengo también maestría en historia. Y pues desde que estaba en la UAM Iztapalapa que decidí escoger como un tema de investigación algo relacionado a Iztapalapa, fue que me empecé a involucrar muchísimo con diferentes temas. Y pues se fueron dando las cosas. Supe que había una asociación de cronistas de la Ciudad de México. Y pues dije, ¿por qué no? Me acerqué a ellos, me gané la confianza y por los trabajos que empecé a hacer, a desarrollar, me dieron el nombramiento en 2005, un nombramiento por escrito a través de un diploma, una constancia. Entonces tengo ese nombramiento oficial como cronista, que no me gusta utilizar el término de cronistas oficiales. Creo que hay muchas personas que son cronistas por lo que hacen, aun cuando todavía no tienen un documento de por medio. Y de todos modos son cronistas. Y bueno, después entré a trabajar a la delegación, siempre tratando de lograr que se creara un archivo histórico. Después de muchos intentos se logró. Ya se cumplieron 11 años de este archivo histórico. Y la mayor parte del tiempo, solamente 2 años aproximadamente fue que yo no estuve al frente, pero desde que se inició he estado yo a cargo de este archivo histórico y pues ese ha sido mi trabajo. El ser responsable de un lugar así obliga y muchísimo a conocer lo que se ha escrito y a conocer la situación actual de nuestra demarcación, porque si no, pues cómo se le proporciona información a la gente que va a solicitarla. Que Claro. van desde niños de primaria hasta, bueno, investigadores, muchos periodistas, muchos tesistas de diferentes grados académicos. Entonces sí hay que conocer el material que existe y hay que estar pues informado de lo que va sucediendo literalmente día a día en nuestra demarcación. Y es a eso a lo que me dedico. Y Muy nos bien, vamos adaptando a todo. Ahora que está el cablebús, también hacemos recorridos al cablebús y desde allá arriba vemos este proceso de urbanización que influyó muchísimo en la desecación de los lagos, que va a ser nuestro tema del día de hoy. muy bien. Pues lo dices con toda modestia, pero eres la experta, sin lugar a dudas, en lo que sucede en Iztapalapa. Me Y nos da compromete mucho que digan eso, no, pero hombre, bueno, tú no le saques. Está muy bien. bueno, Y además a nosotros nos da mucho, para nosotros es un privilegio que seas nuestra aliada en todas las cosas de divulgación que hemos iniciado. Y bueno, tienes razón, vamos entrando a este tema que es apasionante, que nos pone un espejo enfrente en donde no nos queremos ver, pero los pero nos vemos. chilangos, los chilangos hemos cometido un crimen, un ecocidio, un crimen ecológico espantoso Ujú. en una cuenca que era, si hubiera sido actualmente lo hubieran nombrado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Pero Por ya supuesto. a estas alturas pues ya no queda nada. Entonces platícanos cómo fue esta desgracia, cómo se fue dando. Bueno, creo que sería bueno compartir algunas imágenes, si me Adelante, permiten, adelante, adelante. algunas que preparé, aunque no, ay, espérenme. Digo, para que tengamos un poquito más clara la idea, vamos a empezar con este plano. Voy a pasar las imágenes. A ver, Así, exactamente. ahí está, ¿verdad? Ahí se ve perfectamente. Bueno, empecemos con esta imagen que representa justo la Cuenca de México en el siglo XVI. Es un mapa que hizo Luis González Aparicio ya en el siglo XX, pero a partir de diferentes fuentes históricas y que nos muestra pues todos estos lagos, el de Texcoco, el de México, el de Xochimilco, Chalco. Aquí creo que no se alcanzan a ver muy bien los lagos del norte, Zumpango y Jaltocan, pero bueno, ahí esta era una gran extensión de lagos Digamos que rodeada. esto fue lo que conocieron los españoles cuando llegaron. Así es.
y de lo que hablaron así tan maravillados, ¿no? De todo Claro. este paisaje lacustre que, bueno, a ellos les gustó muchísimo, aunque lo que no les gustaba mucho era el agua, ¿no? Porque además este medio era muy bonito, sí, pero también se volvía problemático en algún momento porque cuando había exceso de lluvias crecía obviamente el nivel del lago y llegó a haber muchas inundaciones. ¿No? Se habla de que hay inundaciones que duraron muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, era algo que no les gustaba mucho, pero pues así era el lago. Esta es una parte de este lago que corresponde a la isla de Tenochtitlán, o Tenochtitlan, con la calzada. A ver, voy a intentar marcar con la flecha. Sí se ve la flecha, Sí se ¿verdad? ve la flecha, sí se Esta ve. calzada, que es la original calzada de Iztapalapa, que ahora conocemos en este tramo como Tlalpan y aquí Iztapalapa, para unir con la península. Ah, Esta península de Iztapalapa, que ahora la vemos a la inversa, aquí está Tenochtitlan, con el Albarrada o Albarradón de Nezahualcóyotl, y aquí la península de Iztapalapa, aquí en la punta estaría el Cerro de la Estrella, y todo lo que ahora conocemos como la Sierra de Santa Catarina, y hacia el sur el lago de Chalco, el lago de Xochimilco, y bueno, este era el paisaje lacustre, como dice el doctor, que vieron los españoles. Igual esta no es ahí muy sí se clara. veía Zumpango, Sí, ¿no? en la anterior, Sí, Zumpango y claro, aquí Jaltocan. está, Jaltocan y Zumpango. Incluso aquí San Cristóbal, Texcoco, Lago de México, O sea, Xochimilco. llegaba muy lejos el lago, ¿no? Sí, o sea, la zona que correspondía a los lagos era bastante amplia. Ahorita vamos a ver algunos esquemas que, aunque son muy sencillos, nos muestran pues de forma clara cómo se fue desecando la cuenca. Esta es otra imagen, la vemos muy rápido. Aquí les marco lo que es la península de Iztapalapa, igual rodeada de agua, ¿no? Marcando algunas de las actividades económicas. Estas, bueno, son similares. Quizá no es muy... ay, ¿qué hice? Me Te regresé sin querer. regresaste. Aquí se ve el agua. Bueno, estas son más o menos similares. Vamos a ver algunas imágenes de zonas un poco menores que corresponden a la zona de Iztapalapa. En este caso está el Cerro de la Estrella. Por ejemplo, Beatriz, es un documento histórico de Así cuándo. es. A ver, esta imagen y la siguiente, y me regreso a esta que les platico que es cerca del Cerro de la Estrella y está el pueblo de Culhuacán. Ay, la flecha se me pierde aquí. Son planos que pertenecen a la relación geográfica de 1580. El rey de España, que nunca pisó, bueno, los diferentes reyes que pudo haber durante el largo periodo novohispano, nunca vinieron a la Nueva España. Pero en este siglo XVI solicitaron que se hicieran estas relaciones geográficas para saber y conocer sus territorios en la Nueva España. Y son descripciones muy detalladas en cuanto a los recursos, en cómo fue conquistado ese pueblo, a quién está dedicada el templo, ¿no? A quién está dedicado, cuáles son sus actividades económicas importantes. Y entonces se hacen estas descripciones de lo que hay y se van mencionando, pues en este caso el cerro, y se habla incluso de que ahí se hacía la ceremonia del fuego nuevo, y van hablando de todos estos canales que vemos aquí. Vean cómo hay una red de canales, ¿no? Que por supuesto esto ya no existe tal y como está aquí. Todavía hay un poquito del canal, el canal nacional, que de hecho sí está considerado como patrimonio, ¿cómo le llaman? Urbanístico, ni siquiera es tanto como patrimonio natural, pero bueno, es lo que queda de esta serie de canales que había todavía en el siglo XVI y de hecho todavía hasta el siglo XX incluso. En esta otra imagen, que ya corresponde al pueblo de Iztapalapa, aquí vemos la capilla dedicada a San Lucas Evangelista, aquí el glifo que representa al pueblo de Iztapalapa,
aquí una fuente de agua. ¿Tú Y sabes qué quiere decir el glifo este de Iztapalapa? está representando la tierra y a la vez el agua. Fíjate Miren, que hablar del significado de Iztapalapa es un poco complicado porque se ha escrito de muchas maneras y por tanto se le han dado diferentes significados. Como dos de los más fuertes, más utilizados es uno en el agua atravesada, el otro en el agua de las lajas. Las lajas son unas rocas que se formaron a partir de la erupción del Huixastepetl. Algunos pensarán, ¿cómo que la erupción? Bueno, es que el Cerro de la Estrella en realidad es un volcán que hizo erupción una sola vez y ahora lo mencionamos como cerro, pero es un volcán. Entonces puede ser en el agua de las lajas o en el agua atravesada, que tendría que ver con este sistema de cultivo que son las chinampas, claro. que de alguna forma, pues sí, efectivamente atraviesan el agua. En Y eso es lo cualquiera que de sus dos interpretaciones queda claro que el agua está era presente. central en Iztapalapa, Por ¿no? supuesto, y aquí vemos parte de esa laguna que es donde se ubicaban las chinampas del pueblo de Iztapalapa. Y bueno, aquí ya vemos estos esquemas muy sencillos, pero como decía que nos van ilustrando cómo ya del siglo XV al siglo XVI empezó esa desecación de los lagos. Aún así, bueno, podemos ver imágenes como esta, ¿no? Los canales, este es el canal de la Viga. Esa que, perdón, si te regresas tantito, esta es una fotografía. Esta sí ya es fotografía, debe ser como de los años 20, 30. Aquí no se aprecia la foto, digo la fecha, perdón, pero sí debe ser como de los años 30. Una fiesta en la viga. Sí, recordemos que el Viernes de Dolores era tradicional, ¿no? Era el paseo de Viernes de Dolores en el canal de la Viga. Mira Y nomás. además, bueno, era una vía de comunicación fundamental. Miren, esta alcanzo a ver que sí tiene fecha, esta es anterior de 1901 y este era el paisaje tradicional cuando todavía éramos una cuenca A lacustre. ver, la vemos otra vez, la vemos otra Claro que vez, sí, porque aquí está. era muy amplio el canal, Se ¿verdad? ve bastante amplio. Sí, Y se ve llegaba bastante amplio. hasta Xochimilco. Pues era toda una red de canales que a lo mejor se comunicaban con un canal que ya cambiaba de nombre y ese otro canal sí llegaba hasta Xochimilco, pero sí, Por el lado sur a Xochimilco y por el lado norte, ¿a dónde llegaba? Llegaba al centro. sí al centro había estos embarcaderos de Roldán, era uno, había varios embarcaderos. Por ejemplo, en este caso del canal de la Viga, después de cruzar la calzada de Iztapalapa es cuando ya se llama Canal Nacional. Es ese mismo canal del que estamos hablando, por eso les digo que pueden cambiar un poco de nombre. Bueno, vamos a ver entonces cómo se siguen desecando los lagos. Aquí, bueno, son algunos otros planos de tanto de toda el Distrito Federal como de la zona específica de la municipalidad de Iztapalapa, aquí cuando todavía era una municipalidad, ya sabemos que ha ido cambiando de nombres, corregimiento, municipio, delegación y ahora alcaldía. Si vemos estas vistas desde el Cerro de la Estrella, pues seguimos viendo que todavía hay una gran extensión de tierra sin ocupar y seguimos viendo estas zonas lacustres. Por ejemplo, esta imagen no crean que es de Xochimilco, es de Iztapalapa, de las chinampas de Iztapalapa. Y la Está imagen, igualmente. la imagen anterior de los hombres armados era, son cazadores o Sí, es son de la cazadores de revolución. Iztapalapa. De hecho, el señor que está atrás, al delante están dos jóvenes, el señor que está atrás es el señor Vicente Romero, era originario del pueblo de Iztapalapa. Y aquí No, están cazando ahí entre las chinampas, era algo que ellos hacían igual en el Cerro de la Estrella. Ahí abajo le pusieron zapatistas en Ixtapalapa, pero no es cierto. Y yo lo sé porque, bueno, el dueño de la fotografía es
a ver, es hijo de este señor. Entonces, bueno, su testimonio es muy claro en ese sentido. Y la foto no sé si, no alcanzo a ver la fecha. 1913. Ujú, sí, pero no son zapatistas. Alguien ahí lo puso, pero Sí, no lo son. le Son ponen criatura. son habitantes del pueblo de Iztapalapa. Que cazaban patos, dices. Sí, sí, había casa de patos. Entonces, todo esto es el paisaje lacustre del pueblo de Iztapalapa. Igual, bueno, todavía por muchos años hubo algunos pozos, estos pozos comunitarios, como en el caso de San Juanico en Estipac, o había los ojos de agua, ¿no? En el pueblo de Iztapalapa. Esta otra imagen aérea de la Compañía Mexicana de Aerofoto, que es más o menos de los años 40, pues está mostrando aquí al centro el Cerro de la Estrella, aquí. Aquí vemos parte de la Sierra de Santa Catarina, el resto no se ve, pero aquí está, por ejemplo, el peñón, este peñón del Marqués que se ubica actualmente sobre la calzada de Zaragoza, y del otro lado una laguna que es como parte o fue parte del lago de Texcoco y que llegaba hasta acá y que le llamaban la laguna de Santa Marta o el Salado. Es una zona que todavía se le conoce como el Salado. De hecho, hay un tianguis muy famoso que así se llama el tianguis del Salado. En esta zona es donde se hacían las famosas armadas. Esa era una actividad asociada directamente con ese paisaje lacustre, que era la caza de patos. Ah, En mira. noviembre, diciembre, que era cuando llegaban las parvadas de patos canadienses, eh, que los cazaban de esa manera, con las armadas, ¿no? Conectando una serie de rifles con pólvora, echaban pues semilla, algún alimento en la superficie del lago para que bajaran los patos y justo cuando bajaban detonaban los rifles Qué que barbaridad. tenían municiones para que pues pudieran cazar los patos. Por ahí hay también anécdotas que dicen que ya cuando se estaban comiendo el pato ya guisado, de repente le salía alguna munición en la boca y pues no pasaba nada, simplemente se la sacaban y seguían comiendo. Qué barbaridad. Era Oye, parte de, pasamos muy rápido la del pozo comunitario. aquí Y está. yo te quería preguntar cómo funcionaba este pozo comunitario. Bueno, de hecho, si se dan cuenta, ahí se alcanza a ver una llave. Ajá. Entonces, Y bueno, la gente gente recogía. simplemente llegaba con sus cubetas, con sus tinas a tomar el agua de ahí. Este es un pueblo originario, pero así como estaba este pozo en otros lugares, pero claro, ya con tubería, con tubería lo que se hacían eran las tomas de agua, cuando todavía no había un servicio generalizado en las colonias, cuando iniciaban, pues lo que se colocaban eran las tomas de agua, las llaves de agua, y ahí era donde se acercaba la gente igual con sus cubetas o con sus botes y sus aguantadores, ¿no? Los famosos aguantadores, estos palos que se ponen al hombro para cargar dos botes a la vez. Eso es. Pero pues, Y esta agua no era potable. pues es que en ese tiempo yo digo que a lo mejor no hablábamos mucho de la De potabilidad del potabilidad. agua, ¿no? A lo Claro. mejor te estoy diciendo algo desde mi total ignorancia, pero pienso yo que no, como que no se pensaba mucho en eso, ¿no? El agua se tomaba porque se consideraba limpia y seguramente ni siquiera hacía daño, no lo sé. No, bueno, y además a lo mejor estaba mucho más limpia de lo que está ahora Muy el mismo probablemente, pozo, ¿no? Porque claro, no había tanta contaminación en el manto. claro, Muy interesante esta de 1932. así es. Sigue, por favor. Bueno, aquí estas ya las habíamos pasado. Esta otra vista desde el cerro, que aquí miren, lo que quiero que vean es esta parte que corresponde a las chinampas del pueblo de Iztapalapa. Ya no se aprecian los lagos, pero las chinampas allí estaban. Fueron expropiadas en 1972 para construir la central de abasto, que ahora la vemos aquí, estos techos, y que bueno, sí, ahora es uno de los mercados más grandes del mundo, satisface muchas necesidades, pero acabó con la zona de chinampas del pueblo de Iztapalapa.
Y bueno, volviéndonos a regresar, pero cambiando de zona, vemos aquí también, bueno, ya lo habíamos visto un poco en la otra imagen, parte de esta laguna, y aquí se alcanzan a ver incluso algunas aves, ¿no? Por acá, si ven en este camino, también se ve que va ahí un poco de animales, no sabemos si caballos, vacas, pero pues este era el paisaje que teníamos. En esta Claro, otra imagen, muy perdón. similar al paisaje que quedó grabado en los inicios de la UAM Iztapalapa, ¿no? Donde todavía se podía ver pastar vacas y chivos y una serie de cosas ahí en los terrenos que ya eran de la universidad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hace poco, se los cuento muy rápido para no robarle tiempo a este tema. Hace poco publiqué un libro sobre la historia de mi colonia, la colonia Guadalupe del Moral, que está enfrente de la UAM Iztapalapa. Y hay algunas fotos sumamente interesantes porque están los niños posando para la foto, pero porque pareciera que acaba de terminar un partido de fútbol, pero atrás de ellos, justo lo que usted dice, va pasando una vaca. Y se ven desde acá veían las zonas de las chinampas y veían pues esos animales alrededor. Muchas personas, de hecho, criaban cerdos, gallinas, vacas aquí en la colonia de Guadalupe del Moral. Ese era nuestro paisaje hace algunas décadas. Sí, en la zona de Rojo Gómez todavía había chinampas, ¿no? Sí, de Rojo Gómez hacia el poniente, justo es donde estaban estas chinampas. Y dicen que los del Moral pues iban allá a robarse los elotes y algunas otras hierbas para comer, ¿no? Bueno, en esta otra imagen vemos entonces ya un proceso más general de esta desecación, ¿no? Aquí, ay, no, se amplió solito. Quizá ya no se ve en lo que corresponde al área del Distrito Federal de la Ciudad de México, nada, ningún remanente de los lagos, aunque sabemos que sí por ahí hay un poco, como se ve en esta imagen que tomé apenas en el mes de octubre desde el lado de Tláhuac. Todo lo que corresponde a la Sierra de Santa Catarina, que es lo que vemos aquí al fondo, se divide entre Iztapalapa y Tláhuac. Entonces, desde Iztapalapa es impresionante ver el altísimo y exagerado grado de urbanización. Como yo les comentaba, desde el cablebús se ve perfectamente bien. Yo cuando hago los recorridos muestro algunas de las imágenes que estoy compartiendo hoy con ustedes y otras con las que hacemos el comparativo y la verdad es que la gente se sorprende mucho. Estas grandes extensiones que antes estaban verdes, que no había absolutamente nada, ahora están llenas de concreto, de asfalto, de casas. Pero en este caso, desde el lado de Tláhuac, lo que vemos es todavía un poco de lago, o sea, si es que podemos llamar lago a esto que hay aquí, o está igual el lago de Jico, Chalco, Jico. Eso es muy poco lo que queda realmente de esa gran zona lacustre, que aquí lo notamos un poco mejor porque está un plano pues actual, ¿no? Como están organizadas las delegaciones o alcaldías y aquí la gran extensión de lagos, pues que, como digo, ya prácticamente han desaparecido. A ver, Volvemos, regrésate tantito sí, porque aquí alcanzamos a ver, aquí abajo donde dice Chalco, el lago de Jico, ¿no? ujú. Porque hace poco oí que hay un plan muy importante para reactivar este cuerpo de agua, ¿no? Sí, porque además está en peligro. Escuché y leí por ahí que hay un basurero muy cercano que Sí. está poniendo en riesgo la existencia del lago de Jico. Entonces, pues, usted comentaba bueno, que tenemos que revertir y detener este daño. Lamento decir que quizá no podamos revertir muchas cosas, desgraciadamente, pero al menos sí detenerlas.
hay muchas cosas que sí se pueden detener todavía y ojalá que se hagan, ¿no? Y una de ellas sería precisamente esto, cuidar ese lago de Jico. Igual el lago de Xochimilco, recordarán que hace como, ¿qué será? 2 años. Con esto de la pandemia se ha perdido un poquito la noción del tiempo, pero hace 2 o 3 años, no sé bien cuánto, una parte del lago de Xochimilco, recuerdan que se quedó vacía, se Sí, desapareció el agua. algunos canales se secaron completamente, ¿no? Sí, entonces eso fue así como espantoso, literalmente, ¿no? Ahí estamos teniendo algún problema con la transmisión. Se nos ha quedado congelada nuestra invitada, o a lo mejor soy yo. Lilia, ¿me estás oyendo? Sí, creo que es Betty, porque yo tampoco la veo. Se nos ha quedado congelada, vamos a esperar. Ahí Ahí está. estás, ya regresaste, Betty, te nos quedaste congelada un rato. No sé qué pasó porque yo lo veía al revés, Que, como que que, el que que- estaba congelado era usted. Ah, Algo raro pasó. pasó algo horrible. Pero bueno, estábamos en que podemos todavía recuperar el lago Jico y podemos detener este crecimiento desmesurado, porque de acuerdo a lo que nos dices, pues este crimen ecológico se aceleró muchísimo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Muchísimo. Yo creo que es cuando más. El resto de los siglos fue así como que paulatinamente, pero el último siglo ha sido yo creo que el peor. De hecho, no sé si ya lo comenté o fue en el previo a iniciar que también en el caso del lago de Xochimilco, se ha perdido aproximadamente en los últimos 30 años del 20 al 25% de lo que ocupaba el lago de Xochimilco, lo cual me parece muchísimo. Y Sí, hay que tener cuidado de que eso no avance, porque bueno, sí. si no, se pone en riesgo también esta declaratoria que tiene como patrimonio natural de la humanidad, ¿no? Se Sí, puede sí, perder. yo creo que tenemos que entender que no bastan las declaraciones para que No, la cosa funcione bien, ¿no? O sea, hay cantidad de áreas naturales protegidas, de la reserva de la biosfera, de patrimonio mundial, pero no se le meten recursos para que eso florezca, ¿no? no, Entonces, Xochimilco se está deteriorando muy rápidamente, tiene muchas presiones y no veo que se le metan recursos para que eso se revierta. ¿Tú sí ves acciones al respecto? pues no, no mucho. Igual simplemente no me he enterado, pero no, no me ha parecido tan visible. En el caso de la zona de Tláhuac, que bueno, se conectan ahí un poco todo, yo visité, como decía, en octubre esa zona de Tláhuac, que todavía hay chinampas, que es donde cultivan, ¿no? Ajá. Cuando yo fui, pues estaban cultivando la flor de cempasúchil y ya estaban empezando a preparar la de Nochebuena. Y todavía hay muchos canales ahí, eh, pero lo que vi es que hay mucha basura, como que está muy descuidado, entonces Sí, creo que sí hay que aplicarle ahí muchos recursos, porque sí, además lo peor de todo es que se ve que en los canales llega drenaje, eso es fatal, eso es criminal, eso es claro, criminal. No, claro, yo creo que tiene que haber una acción contundente de parte de autoridades y de habitantes, porque sí, ciertamente si esto no es un problema solamente del gobierno, es de las comunidades que tienen que hacerse cargo del territorio que habitan, ¿no? claro. Solo que a veces pues las necesidades de vivienda pues obviamente llevan a la gente a ocupar territorios que no deben, aún con dificultades, cuando no hay servicios, cuando tienen incluso estos problemas de, pues estos riesgos. Vimos también hace no mucho tiempo el desgajamiento del cerro Del Chiquihuite. del Chiquihuite. O Sí. sea, hubo hasta pérdidas humanas por asentarse en zonas de riesgo, en zonas que no Claro, deberían ocuparse, ¿no?
Hay muchas historias de tragedias porque la gente se coloca en lugares que nunca debió de haberse colocado, ¿no? En los Exactamente. lechos de los ríos, etcétera. Y estas son, como tú nos estás mostrando aquí, pues son zonas con una vocación lacustre, ¿no? Así es. Y Entonces, miren, un día se van a inundar otra vez. claro, y justo eso iba yo a mencionar a partir de la siguiente imagen, que es la misma del principio, pero aquí quiero abundar un poco más. Aquí está la flechita. Bueno, vean, nuevamente la península de Iztapalapa. Este es el límite actual de nuestra demarcación. Entonces, prácticamente la mitad fue agua. Por aquí en esta zona estaría el pueblo de Santa María Estahuacán y además en este otro límite, ay, Ya es se que se te me fue pierde la flechita, pero bueno, estarían, por ejemplo, las unidades habitacionales y toda esta zona más hacia el norte de nuestra demarcación, que cuando hay lluvia excesiva se inunda. Pues tiene que Ajá, ver con esto, precisamente. Dicen que el agua busca su antiguo cauce, ¿no? claro, claro, Entonces, los lagos se desecaron y se cubrieron de asfalto, de concreto, pero quedaron casi en su mismo nivel. Entonces sí es más baja esa parte, así que por supuesto que cuando llueve con exceso, pues claro, tienen que acumularse ahí el agua forzosamente de manera natural, provocando claro. las inundaciones. Claro, este lugar que estamos viendo tiene una historia de Sí, miles de años, donde ha funcionado muy bien así, como un lago, ¿no? Entonces llegamos nosotros y ponemos una plancha de asfalto y funcionamiento. creemos que ya se le va a olvidar a la naturaleza lo que ahí había, y no, lo va a recordar constantemente, ¿no? Claro que sí. Y bueno, vamos con la última imagen comparando, quiero decir, esta justamente con la última y con la penúltima sobre todo, donde ya vemos Ah, tantísimas construcciones. ajá, Tenemos algunas áreas verdes, lo que corresponde, bueno, al Cerro de la Estrella, aquí, a la Sierra de Santa Catarina, que como dije, la compartimos con la zona de Tláhuac, y quizá algunos parques públicos que, bueno, esos fueron creados, pero de lo original, de esto que vemos en imágenes anteriores, todo lo que correspondía al lago y a áreas verdes, pues ya no tenemos gran cosa. Es muy poquito lo que queda y bueno, definitivamente pues se perdieron los lagos y obviamente eso implicó muchísimos cambios también en las actividades, hasta en las costumbres y en las tradiciones. claro. Claro, pero el precio que se ha pagado es muy alto, ¿no? Porque Iztapalapa se muere de sed desde hace décadas o se inunda, ¿no? Entonces Qué paradoja, ¿no? es una paradoja espantosa Sí, porque están pagando bueno, estamos pagando lo que hicimos con el agua, ¿no? Y así como es. todavía no sabemos, no definimos una relación con el agua que sea benéfica para la población y para la naturaleza, pues entonces sucede esto, ¿no? Que nos morimos de sed o nos morimos de ahogamiento, ¿no? Por inundación. Exactamente. Voy a dejar aquí de compartir ya. Muy Sí, bien. así es. Hemos cambiado demasiado nuestro entorno. Sí, que son impresionantes las imágenes que nos estás presentando. Algún día te volveremos a invitar para que nos cuentes ya no las imágenes, sino los eventos que, Ujú, que ocasionaron toda esta debacle. ujú. Y yo creo que vale la pena recordar a los responsables, ¿no? Porque hubo responsables, hubo gente que tomó las Claro. determinaciones de llevar adelante este crimen. Pero lo que te quería preguntar ya casi en la recta final de, de, de esta emisión Ujú. es ¿qué reacción tienen los habitantes cuando tú les presentas esto?
¿Cómo toma la actual población de Iztapalapa esta información? Se sorprenden mucho porque sí es muy drástico el cambio que ha tenido nuestro territorio. Sí se sorprenden mucho y yo he escuchado testimonios de personas eh, que sí refieren, por ejemplo, que ellos han crecido con esa carencia de agua y que por tanto sí saben cómo cuidarla. Creo que eso es muy importante. Quienes desde su infancia no tienen ninguna carencia de agua, difícilmente van a estar conscientes de cómo cuidarla. Pero, por ejemplo, las personas que tienen que medirla, que tienen apenas una cubeta de agua, si acaso, para poder bañarse o para poder lavar trastes, para cualquier uso doméstico, pero que la tengan tan limitada, pues saben que la tienen que cuidar. Así que aprenden a cuidar esa agua. Así crecen, no ven de otra forma el agua y siempre la van a cuidar y seguramente lo van a enseñar también a sus hijos y se va haciendo la cadenita. Claro, Nosotros también podemos ser responsables de ese cuidado del agua, de reciclarla. claro, El agua, por ejemplo, eso creo que ya lo habíamos comentado alguna vez aquí y lo he comentado en otros lugares. El agua que desechamos de la lavadora se puede ocupar claro, para lavar pisos, para el baño incluso. Hay muchas formas de reciclar el agua, de reocuparla, de aprovecharla, pues para que por lo menos tenga mínimamente un segundo uso. claro. Entonces, si hay forma de concientizar a los hijos. Yo sí lo he visto con mis hijos y afortunadamente lo veo ahora con mis nietos, que a mi hija le ha tocado también enseñarles eso y sí lo aprenden, sí son conocimientos que se pueden asimilar, Sí, pero sí, necesitan que alguien los guíe. yo creo que ahí todos tenemos una asignatura pendiente para Ujú. divulgar cómo es la gestión más adecuada del agua. Porque, por ejemplo, yo, como un trabajador del agua Iztapalapa de cerca de 40 años, pues me han tocado inundaciones terribles. ¿Por qué? Porque llueve y llueve Ujú. en grandes cantidades, ¿no? Y Ujú. entonces, este, históricamente esa agua ha sido una maldición y nos inunda y hay que echarla al drenaje toda, ¿no? Cuando en realidad esa es una agua de buena calidad que puede Ujú. ser utilizada, que puede ser tratada fácilmente y que puede incorporarse en nuestra vida, ¿no? Sí. Creo que en los últimos años, en las últimas gestiones, ya desde la alcaldía, desde la delegación, ya se han hecho intentos por captar agua de lluvia, ¿no? Ujú. ¿Tú sabes de esto que nos pudieras platicar? Se ha intentado en algunas escuelas, sobre todo, ¿no? Que es donde más agua se necesita tener, sino cómo van los niños a clases. Claro, Tienen riesgo de contagios, de infecciones. Entonces se ha intentado en algunas escuelas y claro que se necesita toda una infraestructura, ¿no? Tener hasta una cisterna, todo el sistema de captación. que Yo no creo es que muy ese caro, tipo, ¿eh? ¿cómo? No es muy caro, Y bueno, qué mejor. O sea, iba a decir que aunque sea caro, las autoridades deben invertir, pero si no es tan caro, con mayor razón, porque aunque gasten en eso, es algo que va a funcionar, va a ayudar mucho con el tiempo, ¿no? Va a generar incluso ahorros. ¿sí? Nosotros siempre mencionamos el caso del profesor Juan José Santibáñez y su grupo, que Ujú. han puesto sistemas de captación de agua de lluvia en diferentes secundarias, Ujú. escuelas, Ujú. alguna de ellas en la Sierra de Santa Catarina, Sí. donde tienen que pagar tradicionalmente mucho dinero en pipas y no les
resuelve el problema. Y con este sistema de captación de agua de lluvia hasta le dan agua a los vecinos, ¿no? Fíjese hasta Entonces, eso. sí es una solución, se evitan inundaciones, se canaliza el agua muy bien, en fin, es una solución donde todos salimos ganando, Así pero es. hay que invertirle, ¿no? Sí, sí, así como se invierte en otras cosas, eso también es muy importante para que se invierta, ¿no? Y algo importantísimo, pero casi fundamental, es que no se tire basura en las calles. ¿Por qué? Pues porque eso tapa mucho el drenaje y mucha agua que cae de lluvia en lugar de que se pueda recuperar, pues se pierde, se mezcla, y se contamina sobre todo, ¿no? Por la gran cantidad de basura, y las inundaciones también se provocan por eso, porque se tapan las coladeras Claro, por la basura que hay. Entonces, hay muchas formas de ayudar en esto. Todos somos responsables. Quizá no todos seamos culpables, pero sí todos somos responsables. Entonces, hacer lo que nos toque. muy bien, tienes razón. Y de la alcaldía, ¿estás al tanto de los esfuerzos que se están haciendo para recuperar agua, para reciclar, para educar, en fin? Pues he sabido de algunos casos de las escuelas, como comentaba, pero bueno, regresando al tema de la pandemia que todo ha afectado, pues seguramente también eso se suspendió, y aunque ya están regresando a clases, bueno, no me he enterado hasta este momento de cómo va en este tema de la lluvia, de la captación de agua De la de lluvia, porque captación. además pues ya pasó la temporada, ¿no? Pero habrá que esperar para el siguiente año a ver qué escuelas están preparadas para esa captación. Sí, hay voces que hablan de que se están haciendo esfuerzos interesantes. Estamos hablando con Beatriz Ramírez, que es la cronista de Iztapalapa, que es la jefa del Archivo Histórico de Iztapalapa, y que nos ha presentado un panorama general, pero muy ilustrativo de cómo este maravilloso Valle de México se ha convertido en una plancha horrible de, de asfalto. Ya estamos en la recta final, pero vamos a dar paso, si estás de acuerdo, Beatriz, a Sí. alguna intervención del público. Ujú. Eduardo Flores dice, urge la captación de agua en unidades habitacionales, no solo en casas. El cuidado de la Sierra de Santa Caterina y de sus humedales. Saludos. ¿Qué le Sí, dices? no, bueno, por supuesto, tiene toda la razón. Creo que donde más surge es precisamente en las unidades habitacionales, porque viven varias familias. Entonces sí sería fundamental que tengan ahí una cisterna muy grande y que hagan esa captación de agua de lluvia, pero no solo eso, sino que esa agua que puedan captar la cuiden bien, la distribuyan bien para que pues ahora sí que les pueda alcanzar, ¿no? Más la que se surta a través de las tuberías de agua, que todo eso sea suficiente para la siguiente temporada de lluvias, Claro. ¿no? Y Y hacer el bueno, esfuerzo para separar las aguas negras, ¿no? sí, sí, Porque de sí, sí. 200 litros que te llegan por persona, pues solamente 6 o 10 se convierten en agua negra. Mm. Todo lo demás puede ser reutilizado, como mencionaste, el agua de la lavadora, el agua de los trastes, el agua de la regadera, ¿no? Si lográramos separar esos 10 litros, 20 litros de agua negra, todo sería mucho mejor, ¿no? Yo alguna vez fui a una planta de estas plantas purificadoras de agua, de aguas negras, no, o sea, de aguas negras, y dicen que después, tal vez sí de un largo proceso de químicos y todo, es posible que el agua, incluso el agua negra, pueda volverse potable. Y Claro, también lo mencionaron en alguna vez que se inauguró una planta potabilizadora aquí en Iztapalapa, en la gestión de la licenciada Dione Anguiano. A ver si no me equivoco, pero estaba el licenciado Mancera y me parece que él vino con ella. Incluso
les dieron sus vasos de agua, de esa que habíamos, sí, y que a ver, como poniéndolos a prueba, a ver, tomen esa agua para que la gente vea que sí se purificó al 100%, ¿no? Entonces, puede que sí, Híjole, puede que no, pero hicieron pues el acto de demostrar que es posible, como usted dice, purificar el agua nuevamente, hicieron ¿no? cara de compromiso con la tecnología y se tomaron el agua. A lo mejor no era de esa purificadora, pero bueno, pero sí intentaron Seguramente. al menos dar ese mensaje, ¿no? De que es posible purificar al 100% el agua en esas plantas potabilizadoras. Muy bien, Beatriz, nos estamos acercando al final de esta emisión. No quiero que nos vayamos sin que nos platiques brevemente acerca del archivo histórico de Iztapalapa. ¿Qué hay? ¿Cómo funciona? ¿Quién se puede beneficiar de eso? ¿Cómo se puede beneficiar? En fin, cuéntanos e invita al público a que visite el archivo. Sí, gracias. Bueno, el archivo se ubica en la explanada de la alcaldía, en el mero centro del pueblo de Iztapalapa, a 2 cuadras del metro Iztapalapa. Es muy visible ahí, es un edificio de cristales y ahí dicen letras grandes, Archivo Histórico de Iztapalapa. Ahí tiene apenas alrededor de 3 o 4 años, antes tenía otra sede, como dije, cumplimos 11 años. Y pues tenemos libros, revistas, notas de periódico, conferencias que de repente nos comparten investigadores y yo las imprimo para agregarlas al acervo, fotografías, videos documentales, folletos, trípticos, volantes, todo lo que puede contener alguna información importante sobre Iztapalapa desde lo más antiguo hasta la actualidad, pues tratamos de incorporarlo a nuestro acervo. Manejamos alrededor de 55 temas, así tenemos organizado el archivo por temas. Desde, bueno, justo el tema del agua, hay información muy importante sobre el agua, sobre el Cerro de la Estrella, la Central de Abasto, la Sierra de Santa Catarina, la población lésbico-gay, que se incorporó ese tema hace algunos años, Semana Santa, pueblos originarios, urbanización y así, una Las, lista hasta dar como 55 temas. las organizaciones culturales, que hay muchas en Iztapalapa, ¿no? Tenemos el tema de cultura y recreación, en el que está incluido deportes, que hemos pensado en algún momento separarlo. Y bueno, varios temas, todo disponible para cualquier persona que quiera acudir al archivo. Ahí atendemos alumnos desde primaria hasta, bueno, de cualquier grado académico, investigadores, periodistas. Muchas áreas de la misma alcaldía acuden al archivo a documentarse. Entonces, pues creo que damos un buen servicio. Estamos de lunes a domingo, de 10 a 3 de la tarde. Y bueno, hay un equipo ahí de colaboradores que me apoyan y hacemos varias actividades, aparte de atender a la gente, que incluyen visitas guiadas a los sitios históricos, culturales de nuestra demarcación. Cuando dices de lunes, de domingo a lunes, es que están abiertos toda la semana, todos los días. Sí, sí, sí. Ahorita, bueno, viene el periodo vacacional. Consideren ese horario a partir de enero, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Ujú, Oye, vamos a cerrar, Beatriz, este conversatorio con una intervención de Pauline Kass, que ujú. nos comenta, también el problema fue la sobrepoblación que ha enfrentado la ciudad en la última década. En la ciudad están muy concentrados los empleos y actividades recreacionales, por lo que la gente se mueve aquí, provocando todo esto, ¿no? Así Y es. hace una pregunta que a ti directamente dice, ¿cómo se llama el libro que escribió Beatriz y dónde se puede conseguir? Bueno, supongo que mencione el de mi colonia, de la colonia Guadalupe del Moral. Sí, Ese está a la venta en el archivo histórico. Ahí se puede conseguir. perfectamente, perfectamente. Bien, Beatriz Ramírez, ha sido un placer, un privilegio platicar contigo.
¿Quieres dar un mensaje de cierre antes de pasarle los micrófonos a Lilia Naya para que cierre este evento de la Feria de las Ciencias? Pues insistir mucho en esto de educar a las demás personas, de aconsejarles cómo cuidar el agua. Tenemos que preocuparnos por ese tema, ¿no? Digo, para no salirnos del tema que tratamos el día de hoy, sería lo que yo quisiera compartir. Hay tantas formas, deberíamos hacer un tipo como de decálogo instructivo, no sé cómo llamarlo, pero pues que se cuide el agua, ¿no? Muy Así. bien, muy bien. Pues Beatriz Ramírez, ha sido un privilegio como siempre platicar contigo. Nos has ilustrado muchísimo de cómo ha evolucionado la situación del agua en el Valle de México y nos pones frente al espejo en el que nos tenemos que estar viendo todos los días. Como tú dijiste, no somos los culpables, pero somos los responsables y tenemos Todavía. que actuar en consecuencia. Entonces, muchísimas gracias y así cerramos esta emisión de Tan Claro como el Agua, conversatorios relacionados con el inicio de actividades del Museo Gota de Agua. Este ha sido el último conversatorio de este año. Retomaremos la actividad en enero. Le estaremos difundiendo con toda previsión, con toda antelación, para que nos acompañen todos y sigamos fortaleciendo este grupo de personas preocupadas por el agua, que estamos viendo alternativas tecnológicas, políticas, sociales, culturales, en fin, de todo tipo, para que el agua sea nuestro elemento de vida más que nuestro enemigo, ¿no? Entonces, yo cierro esta emisión de Tan Claro como el Agua. Le agradezco mucho a Lilia Naya y a Lucy Miguel el apoyo en la transmisión. Le agradezco mucho a todos los que nos han seguido en esta emisión. Y le regreso los micrófonos a Lilia Naya, recordando que este es un evento inscrito en las actividades de la Feria de las Ciencias y las Humanidades en su edición número 14. Muchas gracias a todos. Lilia, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Velázquez. Muchas gracias también por compartir de parte del Museo Gota de Agua este conversatorio con nosotros, sus conversatorios semanales que tienen todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias, Betty, por aceptar también la invitación y compartir con nosotros siempre parte de lo que sabe sobre la historia de Iztapalapa, en este caso sobre el agua, cómo se fue desecando. Muy interesante y bueno, pues muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión, seguidores de la cuenta del Museo Gota de Agua, seguidores de la Oficina de Divulgación a través de @feriacienciaguami. Mañana sábado seguimos con las transmisiones de la 14ª Feria de Ciencias y Humanidades de la UAM Iztapalapa. Tendremos en vivos. A las 12 del día tendremos biología de plantas, hongos y algo más a cargo de la doctora Susana Adriana Montaño Arias y el doctor Manuel Montaño Arias. A las 3 de la tarde, algunas aportaciones del Herbario Metropolitano Guamis. El Herbario Metropolitano cumple 40 años y es uno de nuestros invitados también, al igual que el Museo Gota de Agua. Y sus responsables, la doctora Ana Rosa López Ferrari y el doctor Adolfo Espejo Serna, nos darán una interesante plática justamente sobre los trabajos que se han venido realizando a lo largo del tiempo en este importante espacio de conservación de plantas. A las 5 de la tarde, trucos para conocer cómo trabaja tu cerebro. Es un taller de una destacada egresada del área de neurociencias de la UAMI, la doctora Gabriela Hurtado Alvarado, nos dará este taller para agilizar nuestro cerebro. Y a las 7 de la noche concluimos con la promoción científica cultural de México durante el siglo
20. Pero me salté una charla muy importante. Bueno, le acabo de decir esto de la promoción cultural y científica de México durante el siglo XIX, más bien es el siglo XIX, perdonen ustedes, será a cargo de la doctora Blanca García Gutiérrez del Departamento de Filosofía. No se pierdan, por favor, esta charla. La doctora Blanca siempre nos cuenta de historia también de una manera interesantísima, al igual que Betty, nuestra historiadora de hoy. Pero les decía que me salté una charla a las 10 de la mañana. El doctor Joaquín Delgado y un alumno suyo de posgrado estarán platicándonos sobre inteligencia artificial. Por favor, no se pierdan esta charla. Desde las 10 de la mañana estaremos transmitiendo, abriremos con inteligencia artificial. Por mi parte ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. Por favor, conéctense, prepárense el cafecito desde temprano y estaremos todo el día mañana transmitiendo en esta 14ª Feria de Ciencias y Humanidades. Hasta mañana. Gracias. Adiós.